A Contracorriente. Un espacio dinámico y educativo para el debate, el intercambio y la reflexión. Cultura, sociedad, deporte, política, filosofía, ciencia. Hablaremos sin censuras sobre cualquier tema de interés. Acompáñanos en este viaje, donde nos arriesgaremos a cuestionarlo todo para atrevernos a pensar. En el programa de hoy, analizaremos el perfil de los hombres y mujeres con los que Donald Trump se está rodeando para configurar su nuevo gobierno y la corriente ultraderechista en la que todos se integran. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas de la política estadounidense. Turbulentas, sin duda. Turbulentas y más aún con el regreso de Donald Trump. Sin duda. Para esta inmersión nos vamos a basar en un artículo que va a salir próximamente en Canarias Semanal. Un artículo que analiza precisamente las figuras que podrían conformar el próximo gobierno de Trump. Figuras que dan un poquito de miedo, la verdad. Sí, porque el artículo lo que plantea no es solo un cambio de nombre, sino la consolidación de un movimiento de ultraderecha. Que ya lleva años gestándose. Exacto. Un movimiento que busca reconfigurar el poder, concentrarlo en manos de unos pocos. En el artículo hablan de un proyecto autoritario. Sí, ese es el término que utilizan. Y creo que describe muy bien lo que estamos viendo. Para comprender mejor este proyecto, vamos a analizar algunos de los personajes clave que menciona el artículo. Empecemos por Stephen Miller. Stephen Miller. Sí, Miller fue el arquitecto de algunas de las políticas migratorias más restrictivas y controvertidas de la administración anterior. Un personaje siniestro, sin duda. Su papel en la separación de familias en la frontera fue particularmente terrible. Un episodio que conmocionó al mundo entero. Absolutamente. Y el artículo profundiza en las raíces de esa ideología. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues Miller desde muy joven se opuso a la diversidad cultural y a la inmigración. ¿Ya desde la universidad? Sí, desde sus años universitarios. Abogaba por la preservación de una identidad nacional que, según él, está amenazada por la llegada de extranjeros. Una visión que lo conecta con la alt-right, ¿no? Exacto. El artículo habla de sus vínculos con este movimiento. ¿Y podrías explicarnos un poco qué es eso de la alt-right? Para los que no estén familiarizados con el término. Claro, la alt-right es un movimiento de extrema derecha que básicamente utiliza Internet para difundir su ideología. Una ideología bastante radical. Sí, que incluye elementos de nacionalismo blanco, supremacía racial, populismo de derecha. Un cóctel explosivo. Totalmente. Y con la llegada de Trump al poder, muchas de estas ideas encontraron un espacio en la Casa Blanca. Y ahora con el regreso de Miller, cabe esperar un endurecimiento de las políticas migratorias. El artículo apunta en esa dirección, analiza cómo la vulnerabilidad de los migrantes se ha convertido en un arma política. Da miedo pensar en las consecuencias. Sí, la verdad es que el panorama es bastante desolador. Y hablando de figuras que siembran miedo y división, no podemos olvidar a Steve Bannon. Bannon es el estratega, el gran ideólogo del ultranacionalismo trumpista. El artículo explora su papel como director de Breitbart News. Una plataforma que se ha caracterizado por difundir noticias falsas y discursos de odio. Una plataforma muy polémica. Sí, muy polémica y muy influyente, por desgracia. ¿Y cuáles son las estrategias de Bannon? ¿Cómo ha logrado tanta influencia? El artículo lo describe como un maestro de la manipulación. ¿En qué sentido? Pues ha sabido dotar a la derecha radical de una patina intelectual, presentándola como una defensa de los valores tradicionales. Una especie de cruzada contra el globalismo y el progresismo. Exacto. Un discurso muy efectivo para movilizar a ciertos sectores de la sociedad. Y muy peligroso también. Sí, porque se basa en la creación de enemigos internos, en la polarización social. Bannon es un maestro en el uso de las redes sociales para difundir su mensaje. Un mensaje que cala hondo en un contexto de crisis económica y social. Un caldo de cultivo perfecto para el auge de la ultraderecha. Y no solo en Estados Unidos. Lo estamos viendo en muchos países del mundo. Es una tendencia global preocupante. Sin duda. Cambiando de tema, pero sin dejar de lado, la influencia de este movimiento ultraconservador, hablemos de educación. El artículo menciona a Betsy DeVos como una figura clave en este ámbito. Es la antigua secretaria de Educación durante el gobierno de Trump. Sí, una figura muy controvertida. El artículo analiza su historial y sus conexiones con organizaciones que promueven el ideario conservador cristiano. Y con la privatización de la educación. ¿Cómo describe el artículo su visión de la educación? DeVos concibe la educación como un bien de mercado,
no como un derecho fundamental. Durante su gestión como secretaria de Educación impulsó políticas para debilitar las escuelas públicas. Y para favorecer las escuelas charter y las instituciones privadas. Exacto. Lo que busca es desmantelar la educación pública. ¿Y qué consecuencias podría tener su regreso al poder? El artículo alerta sobre un posible desmantelamiento de la educación pública con graves consecuencias para la cohesión social. Y para la movilidad social. Sí, sería un desastre. Un escenario que nos debería preocupar a todos. Sin duda. Y si hablamos del sistema judicial, el artículo nos presenta a Jeff Sessions. Sessions, otro viejo conocido de la era Trump. Representa la línea dura en el sistema judicial. El artículo analiza su historial como fiscal general, destacando su papel en el endurecimiento de las políticas represivas. Especialmente contra las minorías raciales. Sí, sobre todo contra la comunidad afroamericana. Reforzando el encarcelamiento masivo y criminalizando la pobreza. Exacto. ¿Y qué nos dice el artículo sobre su pasado? Bueno, pues Sessions tiene un historial controvertido en Alabama. ¿En qué? Fue acusado de racismo y de obstaculizar casos de derechos civiles. Nada bueno, por lo que veo. Su regreso al poder no presagia nada bueno, Apunta a un endurecimiento del sistema penal. con consecuencias devastadoras para las comunidades más vulnerables. Uf, qué panorama tan desolador. Y la verdad es que no pinta nada bien. Y si nos fijamos en la política exterior, el artículo destaca a Mike Pompeo. Pompeo es la encarnación del ultranacionalismo a nivel internacional. El artículo analiza su trayectoria como director de la CIA y secretario de Estado. Destacando su retórica belicista y su búsqueda constante de enemigos externos. Pompeo ha sido un firme defensor del uso de la fuerza militar. Sí, y de las sanciones económicas como herramientas de la diplomacia. El artículo advierte sobre un posible aumento de las tensiones internacionales. Y un mayor riesgo de conflictos armados. Y hablando de figuras que desafían las convenciones, el artículo nos presenta a Elon Musk. Más que el magnate tecnológico. ¿Qué papel juega en este entramado ultraconservador? Pues aunque no es un político tradicional, Musk ha mostrado afinidad con la derecha radical. El artículo analiza su visión del capitalismo depredador disfrazado de innovación. ¿Y a qué se refieren con eso? Bueno, pues su trayectoria está marcada por acusaciones de explotación laboral, prácticas antisindicales. Condiciones de trabajo inhumanas en sus empresas. Exacto. ¿Qué nos dice el artículo sobre su ideología? Musk se presenta como un defensor de la meritocracia. Pero el artículo cuestiona si su visión no es más que una justificación de la desigualdad, Sí, Musk defiende la idea de que las élites son las que impulsan el progreso. ignorando la contribución de los trabajadores. Exacto. Y utilizando su influencia para normalizar discursos discriminatorios. Un personaje que representa a la perfección las contradicciones del capitalismo contemporáneo. Y hablando de nuevas caras de la derecha radical, el artículo nos presenta a Vivek Ramaswamy. Un nombre que no nos resulta tan familiar. ¿Quién es este Ramaswamy? Es un empresario que representa una versión más sofisticada del ultranacionalismo. Sofisticada. Sí, entre comillas. Bueno. El artículo lo describe como un defensor del libre mercado más salvaje Opuesto a cualquier regulación estatal. y a la intervención del gobierno en favor de los más vulnerables. Un neoliberal de manual. Exacto. ¿Y qué nos dice el artículo sobre su discurso? Pues analiza cómo Ramaswamy combina un aparente cosmopolitismo con una defensa férrea de las jerarquías sociales. Presentándolas como un resultado natural de la competencia, Sí, un discurso peligroso. que busca justificar la desigualdad y la exclusión. Exactamente. En el ámbito de la política exterior, el artículo nos presenta a Marco Rubio. Rubio, un senador con una larga trayectoria, Y una línea dura en política exterior. especialmente hacia América Latina. Rubio, conocido por su postura agresiva hacia Cuba y Venezuela, Sí, el artículo analiza su historial como defensor de las sanciones económicas. contra gobiernos latinoamericanos que considera contrarios a los intereses de Estados Unidos. Exacto. Un historial que no invita al optimismo. La verdad es que no. ¿Y qué nos dice el artículo sobre su visión del mundo? Pues describe a Rubio como un defensor del excepcionalismo estadounidense. La idea de que Estados Unidos tiene una misión especial en el mundo. Y que debe actuar como policía global. Exacto. Una visión que ha justificado numerosas intervenciones militares. Y que ha causado mucho sufrimiento en el mundo. Ciertamente. Y hablando de personajes contradictorios, el artículo nos presenta a Robert F. Kennedy Jr. Un Kennedy en las filas de la derecha radical. ¿Cómo se explica este fenómeno? El artículo analiza la trayectoria de Kennedy Jr., un personaje que, a pesar de su apellido, Ha abrazado la conspiración y la desinformación. Y para terminar este repaso de figuras clave, el artículo nos presenta a Tom Homan, Oman, el exdirector interino del ICE. conocido por su mano dura contra los inmigrantes. El artículo analiza su historial como responsable de algunas de las políticas más crueles. Como las redadas masivas
La separación de familias. Las condiciones inhumanas en los centros de detención. Un personaje que representa la cara más brutal de la derecha radical. Así es, Oman es un ejemplo de cómo la xenofobia y el desprecio por los derechos humanos pueden llegar a los más altos niveles del poder. Sí, después de analizar a estos personajes, la verdad es que da miedo pensar en el futuro. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Estas figuras son solo una muestra del entramado ultraconservador que está tomando forma. En la siguiente parte de nuestro programa analizaremos en profundidad la ideología que une a estas figuras. Y las estrategias que utilizan para alcanzar sus objetivos. No se lo pierdan. Si te está gustando este episodio, compártelo en tus redes sociales y ayuda a que otros descubran también nuestro podcast. Bueno, retomando el análisis, hay que entender que estas figuras que hemos estado viendo no son lobos solitarios. Claro, como si formaran parte de una red. Exacto. Y esa cohesión ideológica es lo que realmente debería preocuparnos. Más allá de sus diferencias superficiales, digamos. Sí, todos comparten un objetivo común. Preservar las estructuras de poder existentes. Resistiéndose al cambio social a toda costa. Su visión del mundo se basa en la idea de una jerarquía natural. Donde unos pocos están destinados a mandar y el resto a obedecer. Exacto. Para mantener ese orden recurren a estrategias que ya hemos visto en otros momentos de la historia. ¿A qué te refieres? Pues la manipulación del miedo, la creación de enemigos internos, la desinformación. Herramientas para sembrar la discordia. Y para debilitar la resistencia a sus políticas. Es el manual clásico de la ultraderecha. Y por desgracia, parece que les funciona. Sí, porque el descontento social e incertidumbre económica. Crean un caldo de cultivo perfecto. La gente busca respuestas fáciles a problemas complejos. Y la ultraderecha se las ofrece. Aunque sean falsas. Culpan a los inmigrantes, a las minorías. A cualquiera que no encaje en su visión estrecha del mundo. Es un juego muy peligroso. Totalmente. Si no lo detenemos a tiempo, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso es tan importante analizar en profundidad a cada uno de sus personajes. Y comprender su papel en este entramado ultraderechista. El panorama que se avecina es preocupante. En la siguiente parte de nuestro programa, Analizaremos las estrategias que podemos utilizar para combatir la amenaza ultraderechista. no se lo pierdan. Si te está gustando este episodio, compártelo en tus redes sociales y ayuda a que otros descubran también nuestro podcast. Después de este recorrido por las figuras clave de este proyecto autoritario, como lo llama el artículo, la pregunta inevitable es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo contrarrestar esta ola ultraconservadora? No hay respuestas fáciles, pero sí caminos que podamos empezar a trazar. El primer paso es comprender la magnitud del desafío. No estamos hablando de un grupo de individuos aislados, sino de un movimiento bien organizado. Con una agenda clara. Y una estrategia a largo plazo. Es decir, no podemos subestimarlos. No para nada. La ultraderecha ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Han aprendido a utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, Las instituciones. para difundir su mensaje y ganar influencia. Y lo están haciendo con mucho éxito. Por desgracia, sí. Entonces, ¿cómo podemos combatirlos en su propio terreno? La batalla se libra en varios frentes. Uno de ellos es la información. Debemos estar alerta a discernir entre la verdad y la manipulación. Las redes sociales son un arma de doble filo. Totalmente. Pueden ser fuente de información, pero también de desinformación. ¿Cómo podemos distinguir la información fiable de la propaganda? Hay que desarrollar un espíritu crítico, cuestionar las fuentes, contrastar la información. No dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. Ni por mensajes que apelan a nuestras emociones. Exacto. Y sobre todo recordar que no todo lo que se comparte en redes sociales es cierto. Convertirnos en ciudadanos bien informados. Y responsables, que no se dejan engañar fácilmente. Y eso nos lleva al segundo frente, la participación ciudadana. Exacto. Implica involucrarse, defender los derechos. Participar en organizaciones, movilizarse, hacer oír nuestra voz, no quedarnos en silencio. Ante las injusticias. La unión hace la fuerza. Si nos organizamos y actuamos de forma colectiva, podemos contrarrestar la influencia de esos grupos. Y no solo a nivel nacional. Cierto, la política local es fundamental. Y por último, no debemos olvidar la importancia de la educación. Una educación crítica que fomente el pensamiento independiente. El compromiso con la justicia social. Una educación que nos ayude a comprender el mundo. Y a construir un futuro mejor. Que nos vacune contra la manipulación. El fanatismo, el odio.
Un antídoto contra la ultraderecha. Así es. La lucha contra la ultraderecha es una carrera de fondo, requiere paciencia, perseverancia, compromiso. Pero no podemos rendirnos. Es hora de despertar, de organizarnos y de luchar por un mundo más justo, más igualitario, más libre. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el corazón de la amenaza ultraconservadora. Esperamos que les haya servido para comprender mejor los desafíos que enfrentamos. Y las herramientas que tenemos para construir un futuro mejor. Hasta la próxima.